Hola, soy Juan David Correa y esta es mi columna para la revista Cambio de este jueves 5 de marzo y se llama Los lunares falsos. Todo acto de creación es un acto de resistencia. Resistencia a la muerte, pero también al paradigma de que no podemos escapar de la sociedad de control. En Colombia ha habido fuerzas históricas que han tenido la persistencia suficiente para atravesar varias puertas en medio de un pasadizo de adversidades y de violencia. Me parece que la vida de Iván Cepeda es una de esas fuerzas. Su acto de resistencia, mantener la cordura cuando los poderes paraestatales asesinaron a su padre por su militancia política y seguir insistiendo en la paz como único camino de vida. No conozco la intimidad de Iván Cepeda y sería atrevido hablar de sus procesos espirituales y mentales. Sin embargo, se puede examinar su vida y su trabajo público a través de sus actos y palabras y entonces comprender que su mayor creatividad, es decir, su resistencia, fue prohibirse la lucha armada como venganza ante su dolor. A partir de allí, Cepeda ha hecho el viaje de un héroe discreto, que ha sabido ocupar, con paciencia e incomodidad, cada uno de los estadios que muchos colombianos han tenido que padecer: el exilio, la amenaza, la mendacidad y el asedio. Ser víctima, pero no condenarse a serlo. Ser estigmatizado por ser parte de una tradición política de izquierda que los leopardos fascistas de los años 40 del siglo pasado y los tigrillos de salvación nacional de hoy quieren vender como apostasía o pecado mortal. Como filósofo, Cepeda nos muestra que el ejercicio del pensamiento es trivial si no nos sirve para plantear una vida digna para todos, es decir, una tentativa de imaginar líneas de fuga para aquello que se da por supuesto o inmutable. Las cosas no son como son y es posible una buena vida para todos. Las tareas de Iván Cepeda desde el Móvice, la Cámara de Representantes, el Senado de la República y como comisionado de negociaciones de paz nos han mostrado que la única manera de resistir y oponerse a las sociedades de vigilancia es la construcción de una potencia social que aspire a transformar la realidad. Cepeda nos ha señalado que se requieren ideas para imaginar futuros que rebasen los prejuicios que nos han gobernado como sociedad, como el clasismo, el patriarcado y la racialización de nuestras élites mediáticas y políticas. Si no hay deseo de transformación, lo que queda es la sumisión paralizante que deja todo en manos de unos cuantos poseídos por la profundidad moral de un imperio que fue desterrado hace ya 2 siglos. Por eso resulta interesante examinar por qué un portal como La Silla Vacía, el medio digital que nació hace 15 años con el objetivo de hacer un control al poder y a los medios, según lo dijo en repetidas ocasiones su entonces directora y fundadora Juanita León, haya publicado un artículo en el que se señala a Iván Cepeda de pertenecer a un aparato insurgente hoy inexistente. Ya el titular es una condena, abro comillas. Mención de Iván Cepeda en un computador de las FARC no fue un montaje, cierro comillas. Quien lea hasta allí habrá concluido que la versión según la cual el senador y hoy candidato a la presidencia de la República tenía relación probada con las extintas FARC es cierta. Pero quien lea esto, 18 años después de los hechos que allí se pretenden explicar, no podrá saber varios acontecimientos relevantes que cualquier editor se habría tomado la molestia en preguntar antes de relamarse frente al prometedor cebo que ha conseguido. ¿Por qué, habiendo firmado un proceso de paz, establecido mecanismos de reparación y todo un ecosistema que quiso hacer trizas el duque de sin dominios, aparece una historia así, sin contexto de lo que ocurría entonces?
Puesta la carnada, que afirma algo que el artículo no prueba, lo demás será pataleo, porque no hay nada más complejo que desmontar una verdad a medias o una mentira literal cuando ha sido oficializada por un medio de comunicación que goza de alguna credibilidad para alguna audiencia, nos guste o no, y que ha contado con, abro comillas, el apoyo investigativo del equipo editorial, cierro comillas, de la Liga contra el Silencio, según el comunicado publicado en el portal de esta alianza de 16 medios independientes. La primera mentira del artículo es la siguiente, abro comillas. Cepeda tuvo contactos, por lo menos en esa oportunidad, con las FARC para buscar una participación activa de miembros de esa guerrilla en la convocatoria internacional de su movilización, cierro comillas. Esto es falso. Tuvo, según la nota, algún intercambio con alguien llamado Graciela Dorado bajo el seudónimo de Ingrid Storgen, que actuaba como supuesta intermediaria para convocar a la sociedad civil a una marcha internacional el 6 de marzo, después de que el 4 de febrero de 2008 el uribismo, con todo su poder, lograra una de las manifestaciones más grandes de las que se tenga noticia en el país contra los desmanes y las violaciones de derechos humanos por parte de la guerrilla. Abro comillas, por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo, cierro comillas, dice Storgen, supuesta enviada de las FARC. En algún lado dice allí que está buscando la participación activa de alguien. Las pruebas de estos intercambios, además, no son correos electrónicos, sino archivos de Word que fueron desestimados como válidos por la Corte Suprema de Justicia. Pero al parecer nada de eso importa. ¿Qué más da? Estamos buscando lunares, pecas, verrugas, lo que sea. Estas pruebas, lo que sabe bien el editor y el equipo editorial, fueron obtenidas de manera ilegal, por cuanto se trataba de un computador que estaba en un campamento bombardeado en un territorio internacional, cuando Colombia, al igual que hoy Estados Unidos, violó todos los tratados internacionales y bombardeó territorio ecuatoriano. Y además es redundante. No hay, abro comillas, participación activa, cierro comillas. Hay participación. Y si quisiera señalarse que fue activa, la demostración es la contraria, pues una activa participación, que es la manera adecuada de escribir, sería equivalente a reunirse, escribir varios correos, insistir, en fin, no hablar con alguien supuestamente que a su vez decide atribuirse ser portadora de un mensaje que no le han pedido dar, o por lo menos que no le pidieron dar explícitamente a las FARC. La nota incluye toda suerte de inexactitudes que un buen editor podría haber contrastado. La periodista Ginette Prieto ha dicho en análisis posteriores que Raúl Reyes no sabía escribir correos electrónicos y por eso enviaba archivos Word. Y esa, por supuesto, no es una razón siquiera. Que, abro comillas, la operación del DAS que ha mencionado el candidato en varias oportunidades no incluyó la alteración de los archivos, cierro comillas. ¿Cómo lo sabe el medio? Porque, y vuelvo a abrir comillas del mismo artículo, los archivos del DAS en poder de la silla vacía sí muestran que la operación tenía como objetivo infiltrar la marcha promovida por Iván Cepeda, pero no hay evidencia de que esa infiltración tuviera que ver con una manipulación de los archivos de Raúl Reyes, cierro comillas. Vale, así, sin más explicaciones, porque la operación estímulo que Cepeda esgrimió en un debate en el Congreso en 2020, como la encargada de hacerle el montaje que ahora revive la silla vacía, lo que se proponía, abro comillas, era diseñar e imprimir documentos propagandísticos contra las organizaciones terroristas, FARC, ELN y autodefensas ilegales, cierro comillas. Entonces, sí, pero no, y todo lo contrario. Bueno, si alguno de mis colegas indignados que han salido en defensa de la silla vacía, porque Iván Cepeda se atrevió a decir que todos los periodistas tenemos ideología, incluyendo ustedes, queridas y queridos amigos, consideran esta pieza una prueba de algo, un lunar, una peca o la excrescencia o mancha que prefieran, lo mejor es que no tengamos muchas esperanzas sobre un oficio en el que, como lo decía Javier Darío Restrepo, abro comillas, es pretencioso creer que uno puede ser objetivo. Y esto porque la verdad absoluta está fuera del alcance de los humanos.
Lo real es que el humano siempre está empeñado en la búsqueda de la verdad, sin alcanzarla. Cito a Victoria Camps, El malestar de la vida pública, que dice que los periodistas no debemos preocuparnos por ser objetivos, sino por ser honestos. Cierro comillas. Aquí, me temo, hubo deshonestidad intelectual, pues lo que se quiso, según su directora, editor y periodista, fue encontrar algo, lo que fuera, una mácula para poder equilibrar, para que quien se siente en la silla vacía pueda pensar que todo es igual, que los candidatos a la presidencia con más opciones a ganar las elecciones del próximo mayo son la misma mismidad. Por esa razón, armaron esta mendacidad arreglada de dimes y diretes y la equipararon a la incontestable connivencia de Abelardo de la Espriella con la mafia, los paramilitares y el presunto robo a David Murcia Guzmán. Cuando alguien, como Cepeda, osó en contestar sobre su agencia a intereses políticos y económicos, entonces vino la reacción, siempre aderezada con su acostumbrada arrogancia de clase. La respuesta, sin embargo, a esta evidente manipulación mediática que cometió la silla vacía está en el propio texto y creo que debemos celebrarla. Abro comillas. Este es uno de los episodios de la vida pública de Cepeda más controvertidos. Cierro comillas. SIC. Si esta especie de chisme incluido en un archivo de Word, en un computador obtenido mediante una operación ilegal, de eso, por ejemplo, debería hablar la silla vacía si le interesa el pasado, según el cual una mujer con un seudónimo les dijo a las antiguas FARC que marcharan con el movimiento de las víctimas de crímenes de Estado, entonces creo que tenemos estupendas noticias. Aquí no hay candidato acusado de ejecuciones extrajudiciales, ni excandidatos que viajaron con pedófilos internacionales, ni tampoco dineros del narcotráfico, ni mucho menos arreglos con multinacionales brasileñas o con ñeñe políticos. Aquí hay un luchador de derechos humanos buscando que el mundo se diera cuenta, en aquel 2018, que se estaban asesinando muchachos inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, que se estaba desplazando a la gente, causando una gran crisis humanitaria, que se estaba engañando a unos jefes paramilitares para enviarlos a Estados Unidos para esconder la verdad, que se estaba enviando información a congresistas republicanos de Estados Unidos desde el Ministerio de Defensa de Colombia para estigmatizar a defensores de derechos humanos, que en los pasillos de la casa de Nari se paseaban Hop y sus adláteres, que se estaba chuzando a la oposición y a la Corte Suprema de Justicia. La buena noticia de este lunar, peca, verruga, tumorcillo, grano, bulto, mancha y tacha es que no cae sobre el candidato Iván Cepeda, sino sobre un medio que insiste en defender la idea de que no tiene ideas políticas. Aquí hay un hombre que perdió a su padre asesinado por el Estado colombiano en medio del unanimismo de un país que quería masacrar a quien no pensara como él, dispuesto a ofrecer la ética de su propio camino como testimonio. Adenda. Este domingo 8 de marzo invito a votar por las listas cerradas del Pacto Histórico para Cámara y Senado. Nos vemos en la próxima. Gracias.